Sean muy bienvenidas, queridas hermanas y amigas, a este espacio Mujeres en la Verdad, una producción del Ministerio de Mujeres de la Iglesia Cristiana Oasis y de esta emisora Radio Eternidad. Si usted es edificada con el contenido de este programa, compártalo con otras mujeres, porque lo que hacemos es estudiar la palabra del Señor para crecer juntas y glorificar su nombre. Yo soy Ruth Delany Almonte y conmigo está Angeliquín Melo de Curi. Sí, y con Angeliquín vamos a hablar de un tema precioso y esperanzador porque tiene que ver con ese refugio que nosotras como hijas del Señor tenemos. Y quiero comenzar planteándole a Angeliquín. Angeliquín, muchas veces, porque el refugio mayormente uno acude a un refugio cuando está en una situación difícil, buscando seguridad, ¿verdad? Pero muchas veces los cristianos, cuando venimos al Señor, creemos que por haber entregado su vida a Cristo, por haber nacido de nuevo, por haber sido salvas, entonces ya como que los problemas van a desaparecer. Claro. Fíjate, Ruth, en este mundo que nosotros vivimos, hay momentos dulces y amargos. Sí. Es un mundo imperfecto. Y en este mundo imperfecto, la injusticia prevalece sobre el pecado. Aunque Dios nos ha perdonado, Él nos hace pasar por las mismas circunstancias que Él hace pasar a las personas que no son creyentes. Tiembla la tierra y le tiembla las dos. Viene un tsunami y también igualito para ambos. Pero muchos piensan que como vinieron al Señor ya todo va a salir bien. Y realmente cuando llega la aflicción se desconcierta. Sin embargo, Primera de Pedro, en el versículo 4:12, nos dice la palabra que no nos sorprendamos cuando tenemos un fuego de prueba. Pero ¿saben algo? Sí nos sorprendemos. Conocemos lo que dice las Sagradas Escrituras, pero cuando llega la situación difícil nos duele. Se nos olvida todo lo que hemos aprendido. Y en el Salmo 84, del 4 al 6, nos dice que vamos de camino a la casa del Padre, pero que vamos en un valle de lágrimas. Entonces, pero en medio de ese valle, Él está ahí. Y tenemos que aprender a refugiarnos a Él. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo soy tu refugio. Qué gran esperanza, Angeliquín, como decía en el principio. Saber que los problemas siempre van a estar ahí, tanto para justos e injustos, así ¿verdad? Es. Como dice la palabra, pero que tenemos un refugio. Ahora, una pregunta que parece como muy obvia, pero que sería bueno que veamos para poder entender mejor el tema. ¿Qué es un refugio? Un refugio es un lugar de seguridad donde la persona puede refugiarse, guarecerse, estar quieto y tranquilo, aunque afuera se estremezca todo. Aunque se esté acabando el mundo. Aunque se esté acabando el mundo. Viene de la raíz latina refugio y eso es Jesucristo para cada uno de nosotros. En medio de cualquier aflicción podemos correr a Él. Y el Antiguo Testamento nos indica, nos habla de las ciudades de refugio en Números 35, del 6 al 32. Él nos dice que en el Antiguo Testamento Dios estableció 6 ciudades de refugio, 3 de un lado del Jordán y 3 del otro. Entonces, en esa reunión, en ese refugio de las personas del pueblo de Israel, cuando una persona involuntariamente mataba a otra, era la único escape que tenía ir a una de esas 6 ciudades de refugio y no podía salir de ahí hasta que el sumo sacerdote muriera para volver a su vida. Si lo hacía, el vengador de la persona que él había matado, aunque fuera sin intención, podía matarlo a él, porque la pena de matar a una persona en esa época era la muerte. Entonces, por eso nos habla que Jesucristo, en medio de nuestros problemas diarios, la vida diaria, para nosotros es un refugio. En medio de todo lo que nosotros llamamos aflicción, dolor, angustia, persecución, necesitamos un lugar secreto donde nosotros podamos cobijarnos en medio de la tormenta. Y ese refugio es Jesucristo. Amén. Angeliquín, siempre hemos visto cómo los salmos reflejan la realidad de la vida del ser humano, los sentimientos, las emociones, las distintas etapas, situaciones que atraviesan, describen grandes angustias. Y hemos hablado aquí de que en la vida tenemos muchos momentos de dulzura y también de amargura, ¿verdad? Entonces,
¿Qué dices tú de esa realidad de que la palabra nos plantea? Fíjate, el texto que tengo hoy es del Salmo 102. Uh-huh. Y comenzando en el versículo 3, dice, porque mis días se han consumido. Él dice, oración, el título es oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. Y él dice, porque mis días se han consumido como humo y mis huesos, cual tizón, están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. El hombre está que ni hambre tiene. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Está flaco. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Imagínate cómo se encuentra. Cuando uno está en esas condiciones, piensa que que su aflicción es única y que en ningún sitio él va a poder recibir. Dice en el verso 6, soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. O escuche. Es una situación sumamente difícil, es dramática. Él se siente solo, se compara a un pelícano del desierto y a un búho. Y ambas aves nos hablan de soledad y oscuridad. Pero mira, Angeliquín, qué bueno que en la palabra se plantea la aflicción, el momento de dolor o sufrimiento, pero también la esperanza que nosotros tenemos en ese Jesús que es el refugio eterno nuestro. Porque ese mismo Salmo, Angeliquín, en los versos 1 y 2 del Salmo 102, el salmista clama realmente al Señor, consciente de que solamente en Él va a encontrar el consuelo a su angustia. Y quiero leerlo. Dice Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. O sea que en medio de la aflicción, ¿a quién corría? ¿Dónde se refugiaba? Al Señor. En el Señor. Ese es el llamado, ¿verdad, Angeliquín? Así es. Mira, en las tribulaciones a veces reaccionamos como Dios no quiere que reaccionemos. Nos deprimimos, nos airamos, peleamos con Dios, vamos por todas partes hablando de lo que nos sucede. Justo ahí, en vez de refugiarnos en Dios y buscar su presencia, buscamos la ayuda y hablar con las demás personas. Pero lo que el Salmo 46:10 nos habla es que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y nosotros, en vez de hacer eso, reaccionamos negativamente. ¿Cómo podemos reaccionar negativamente? Yo pensé, no devolviendo mal por mal. La palabra nos dice en 1 Tesalonicenses 5:15 que no devolvamos mal por mal. Que debemos encomendar la situación a Dios y hacerle bien a la persona que nos hace mal. Uy, eso está en la Biblia. Sí, Pero uno quisiera que con una lectura de las Sagradas Escrituras o un buen libro de Paul Tripp o de John Piper o cualquiera que nos guste, ya, una varita mágica y el que me está haciendo daño, yo le haga bien. Pero fíjense que no siempre es así, eso es contrario a nosotros. ¿Por qué? Porque mira, el mismo David en ese salmo que estamos viendo, el texto que estamos compartiendo, dice él en el verso 8, cada día me afrentan mis enemigos, y era el rey. Los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí, por lo cual yo como ceniza manera de pan, ni hambre tenía él, y mi bebida mezclo con lágrimas. A causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. Cuando nosotros estamos pasando una situación donde vienen los enemigos, nos calumnian, nos acosan, cuando sentimos la maldad sobre nosotros, nos sobrecoge la angustia y nos desorientamos. Dejamos que nuestros sentimientos peleen por nosotros. Eso, sobre todo los pensamientos, se tornan obsesivos y damos pasos a ciegas. Es muy importante apagar los pensamientos como cuando se apaga una llave que está chorreando agua. Y debemos llevar cautivos los pensamientos, dice la palabra, al Señor y ver las circunstancias con los ojos de la fe. Uno ve al hombre y reacciona a la carne, pero no debemos ser así.
otra manera. Angeliquín, antes de que tú entres a otro punto, qué bueno eso, que todo lo que tú has dicho, porque la verdad es que en medio de alguna situación donde siempre hay personas involucradas que nos pueden causar dolor, entonces en vez de refugiarnos en el Señor, enfocamos nuestra mirada en el señalar la persona, en culpar a la persona. Y en criticar a la persona y hablar mal de ella. Y a veces con la mejor amiga. Quizá no va por aquí o por allá, pero con las amigas y todo. Y eso se queda en el corazón. Entonces guardamos rencor, rechazamos la persona, tenemos, ¿verdad?, falta de perdón y todo. Porque señalamos como que esa persona es la culpable y nos olvidamos de que el Señor está teniendo un propósito en la situación en que estamos viviendo. Y como vamos a ver, es como una medicina. Entonces también podemos reaccionar enojados con Dios. Entonces cuando nos enojamos con Dios, lo acusamos injustamente sobre las circunstancias. Cuando vienen a nuestras vidas, sentimos como un resentimiento contra Él y por permitir lo que estamos viviendo y llegamos a sentir rebeldía con Dios. Eso sí es serio, Angeliquín. Fíjate, mana, hace muchos años de esto, quizás como 30 años, yo pasé un tiempo de 4 años de grandes aflicciones, 2 operaciones en Estados Unidos, tuve 1 año sin caminar, bueno, muchas cosas. Y cuando yo llegué nuevamente de la última operación con una tromboflebitis, estaba muy desalentada. Me invitaron ahí al Hotel Cervantes, que estaba Alberto Motesi. Y cuando yo estaba ahí, el predicador estaba hablando de la bondad de Dios. Mi sufrimiento era tanto que yo no podía escuchar esa palabra. Me fui afuera del hotel, dejé afuera, y ahí vi 2 caminos, hermana. Vi un camino que era seguir como yo estaba, con ese amargada, dolor, amargada y resentida con Dios, porque yo no podía entender cómo un Dios bueno podía pasar yo 4 años de intenso dolor día a día. Entonces tenía una rebeldía en contra de Dios, pero vi otro camino. Y ese camino era confiar en el Señor, que es un Dios bueno y que así había sido bueno para mi vida, y entregar la situación a Él. Y eso fue lo que yo hice. Amén. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llegó a mi vida. Y por primera vez en mucho tiempo pude tener esa comunión con Dios. Nunca más, hermana, no he tenido un ataque tan fuerte como esa vez en mi vida. Y a partir de eso, yo puedo decir que me refugié en Él y sigo refugiada en Él en los momentos que van a seguir. Porque si nosotros no hacemos eso, si no nos refugiamos en el Señor, ¿sabe qué pasa? Nos alejamos, nos enfriamos, dejamos de ir al grupo, dejamos de ir a la iglesia. La distancia se va haciendo cada vez más y más grande hasta que por su misericordia viene otra situación que nos estremece y quizás volvemos a Dios. Entonces, en esos momentos duros, es decir, como dice el Salmo 91, dice: Señor, en ti confiaré. Amén. Tú has sido mi refugio de generación en generación. Amén. Y eso fue lo que yo hice en aquella oportunidad y es lo que debemos hacer siempre. Es lo que anhelamos que podamos hacer todas, ¿verdad? Que en medio de cualquier situación, en vez de dar las espaldas a Dios, que entonces vayamos a Él. Angeliquín, pero tú sabes que hemos estado hablando de aflicciones y situaciones difíciles. ¿Es posible que esas situaciones vengan fruto del pecado que hayamos cometido? Bueno, aunque no podemos entender la manera que Dios permite una cosa u otra, tenemos que ver lo que dice Hebreos 12, del 5 al 11. La Biblia lo llama que Él nos disciplina. Pero la disciplina no es nada más porque quiere castigarte sino es un entrenamiento. Porque desde que venimos al Señor hasta que muramos, Él nos va transformando y es lo que Él quiere. Entonces, no existe dolor sin un propósito en la vida del cristiano. Pero eso no quiere decir que cada sufrimiento es por un pecado que tú has cometido, aunque a veces es así. Puede haber consecuencias por el pecado. Lo primero en la prueba es saber si Dios nos está mostrando algo específico. Y yo recordaba un tiempo en mi vida que yo pensaba que en algo que no estaba mal. Sin embargo, yo sentía la convicción del Espíritu Santo que me decía que no estaba correcto. Pero yo decía, no, eso no es, eso no puede ser. Pero un día escuché la voz de Dios que me dijo, suéltalo. Y lo solté. Y desde ese momento llegó la paz también, porque yo estaba aferrada a algo. Y mira, eso hay que hacerlo. Si no lo hacemos, las circunstancias se van agravando, las olas se van encrespando.
Mira, hermana, y mira, Ruth, te digo, escuchemos la voz de Dios. Uh-huh. No digamos, nos excusemos a nosotros mismos. No, hombre, eso no es nada. Puede ser algo sencillo o algo grave. Pero lo importante es que no está agradando a Dios y necesitamos soltarlo. Hay una diferencia entre aceptar el pecado y luchar contra él. Pero cuando tú lo estás haciendo y dices, eso no es nada, yo estoy bien, aunque lo esté haciendo, y Dios te está mostrando que no es así, hay que soltarlo, porque sí puede venir en esos casos la disciplina de Dios, pero no siempre es así. Y tenemos que, añadiendo a eso que tú has dicho, Angeliquín, que si nosotros hemos caído en una situación pecaminosa, ¿verdad? Venimos delante del Señor, nos arrepentimos y siempre vamos a encontrar en Él el refugio que nos va a estar esperando, porque a veces pudiera ser que nosotras mismas nos condenáramos, nos apartáramos y dijéramos, por esto que he hecho, entonces ya me alejo del Señor. Y no, ¿verdad? No vamos a Él. Entonces, que sepamos y recordemos que realmente el Señor siempre está ahí para recibirnos con los brazos abiertos. Y me recuerda el pasaje de ese Padre amoroso, ¿verdad? En Lucas 15, del 19 al 20, dice, ya no soy digno, decía el hijo pródigo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Así pudiéramos nosotros sentirnos al caer en un pecado. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Eso hizo el padre. O sea que en este momento nosotros podemos... no importa lo que hayamos hecho. Podemos volver al Señor porque Él nos va a recibir. Angeliquín, y entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud cuando nosotros no entendemos realmente lo que está pasando? Sabemos que Dios tiene propósito con todo, ¿verdad? Pudiera ser alguna situación, consecuencia de un pecado, pero también parte de esa providencia divina para formar Cristo en nuestro carácter. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Yo pienso que cuando no hay nada que nos esté molestando en el corazón, debemos preguntarle al Señor, ¿qué tú quieres que yo aprenda en esta situación? Si no le podemos encontrar el sentido, ver lo que dice Hebreos 12, del 7 a 8, que Dios nos trata como hijos. Sí. Y qué padre no tiene que disciplinar a su hijo. Si él no lo hace, o el hijo no es su hijo, es un bastardo, o es su hijo, porque si es su hijo, debe disciplinarlo. Así es. Entonces, por amor, justamente. Por amor, después de todo, tenemos que ver que para obtener un mayor beneficio, Dios nos está disciplinando y que debemos someternos a ella. Esa situación que Dios permite es perfecta, es la medicina que necesitamos para lidiar con nuestro carácter. Él dice que nos es provechoso. ¿Sabe para qué? Para que participemos de su santidad. Y podemos reaccionar positivamente, sometiéndonos a su disciplina, aceptando este sufrimiento como viniendo de su mano o permitiéndole al Señor para nuestro bien siempre. Una sumisión humilde y confiada, metida en ese refugio que es el confiar en un Dios bueno, sabio y poderoso. Incomprensible, sí, pero confiable. Muy confiable. Angeliquín, y ya para ir cerrando, ¿qué últimas palabras tú puedes tener para las hermanas y amigas? Para que el Señor sea para que siempre sea el Señor nuestro refugio seguro. Dice que nosotros podemos entrar en el refugio que es Cristo, buscar su presencia, cortar los pensamientos y ponerlos en Él. No tratar de comprender, no tratar de encontrar una salida en la oscuridad. Continuar confiando en Dios, tener versos claves que son promesas que nos ayuden. Estamos solos. Piensa, no te dejaré ni te desampararé. Expresar el deseo de hacer su voluntad. Hacer lo que tenemos que hacer. Si necesitamos planchar, planche. Si necesitamos leer la palabra, léala. Buscar a otros que estén pasando por un momento de dolor y ayudarlo. Esas son algunas de las cosas que me han servido. Pero quiero decirte, amiga y hermana, que el ser humano quiere cambiar. Nosotros queremos cambiar, pero no puede cambiarse a sí mismo. Por más que lo intente. Y tú y yo queremos cambiar, pero no podemos. Aquí entra Dios y nos toma de la mano para transformarnos. A veces él utiliza la cruz, el cincel, el martillo para formar a Cristo en nuestras vidas.
Él permite tiempos de purificación, separación y aflicción, pero también tiempos de grandes alegrías. Después que la prueba pasa, quiero decirte que hay un tiempo de restauración y crecimiento en nuestra vida, donde el Señor nos da un rol especial sin poderes excepcionales, sino que nos permite vivir vidas ordinarias con mucho amor. Como un gusano de seda en un capullo, así va a estar el alma hasta que la gracia de Dios le permita crecer y rompa el capullo. El cristiano va a pasar muchos cambios hasta que llegue a la presencia del Padre. Pero un día volará a los cielos y dejará en este mundo una semilla fértil que obrará y ayudará a otras almas en su peregrinar. Hasta que llegue ese día, recuerda que por más oscuro que sea el camino, no lo transitamos sola. Y aquí te dejo mi verso preferido en tiempos de adversidad. El que anda en tinieblas y no tiene luz, confíe en el nombre de Dios y apóyese en él. Isaías 50:10. Ese es un camino de fe, de esperanza y de confianza en Dios. Se puede confiar en él. ¿Por qué? Porque él es bueno y él es fiel. No nos va a dejar. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Con esas hermosas palabras que Angeliquín termina, pues nosotros queremos decir que sea amén, que sea esa la oración, ¿verdad? Para cada una de nuestras vidas. Gracias por haber estado con nosotras. Nos vemos en un próximo Mujeres en la Verdad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.